Lucía vivía sola con su bebé de 6 meses. Cada noche, antes de dormir, revisaba el monitor de la cuna. Todo estaba en calma hasta que, una madrugada, escuchó un susurro en la transmisión: «Duérmete». Se levantó de golpe y corrió a la habitación. Su bebé dormía tranquilo, pero el monitor seguía encendido. En la pantalla, una sombra se inclinaba sobre la cuna. Diego rentó un departamento antiguo. Desde la primera noche, a las 3 am, comenzaron los golpes en la puerta del closet. Pensó que era una tubería suelta hasta que una noche, al acercarse, escuchó algo al otro lado. «Déjame salir». Cuando abrió, solo había ropa colgada. Pero al día siguiente, al revisar su teléfono, encontró una grabación de audio que no recordaba haber hecho. Se escuchaba su propia voz diciendo: «Aún no». Marcos siempre dormía con la puerta de su cuarto cerrada. Una noche, despertó sintiendo que algo lo observaba. Miró hacia el suelo y vio una sombra con el corazón latiendo, sacó su celular y encendió la linterna. Nada. Se asomó bajo la cama y su propia voz le susurró desde la oscuridad: «No mires aquí, él también puede verte». Samuel hacía zapping en la televisión cuando encontró un canal sin número. Solo mostraba imágenes borrosas de su propia casa en tiempo real. Atónito, miró la pantalla. En el fondo, una figura oscura se movía lentamente hacia su habitación. Corrió a revisar pero no había nadie. Al regresar a la televisión, la figura estaba justo detrás de él. Álvaro trabajaba hasta tarde. Al salir, tomó el ascensor del edificio, pero cuando se cerraron las puertas, notó algo aterrador: no había botones. Solo un panel negro. El ascensor comenzó a moverse por sí solo. Subía, bajaba, sin parar en ningún piso. Desesperado, golpeó las paredes hasta que, de repente, una voz metálica dijo: «Próxima parada, el final». Las puertas se abrieron ante un pasillo oscuro que no pertenecía al edificio. Paula llamó al servicio técnico porque su internet fallaba. La atendió una mujer de voz monótona que le pidió reiniciar el módem. «Espere un momento mientras verificamos su línea», dijo la operadora. La llamada quedó en silencio y después escuchó su propia voz susurrando: «No estás sola en la casa». Raúl viajó por trabajo y se hospedó en un hotel vacío. La recepcionista le entregó la llave y le advirtió: «No salga de su habitación después de la medianoche». A las 2 am, despertó por el sonido de pasos en el pasillo. Miró por la mirilla y vio a varios huéspedes deambulando con los ojos completamente blancos. Carla hacía una videollamada con su novio cuando de repente su imagen se congeló. Su novio le envió un mensaje: «¿Quién es la niña detrás de ti?». Carla se quedó helada. No había nadie en su casa. Cerró la llamada y revisó la grabación. Allí estaba una niña de cabello negro sonriendo detrás de su silla. Luis instaló cámaras en su casa por seguridad. Una noche, revisó las grabaciones y vio que, a las 3:15 am, alguien había apagado la cámara de su habitación. Alarmado, subió el volumen y escuchó un susurro justo antes del corte: «No debes ver esto». Andrea encontró un viejo cuaderno en el desván de su casa. Era completamente blanco hasta que una noche apareció una frase escrita: «Andrea, te estoy mirando». Cerró el cuaderno y lo guardó. A la mañana siguiente, otra frase apareció: «No me guardes, háblame». Javier caminaba por su barrio cuando vio una casa vieja que nunca había notado. La puerta estaba entreabierta. Entró y encontró muebles cubiertos de polvo y fotos enmarcadas todas de él, pero en diferentes edades. Asustado, salió corriendo y miró atrás. La casa había desaparecido. David siempre evitaba mirar fijamente los espejos por la noche. Una madrugada, sin querer, se quedó observando su reflejo demasiado tiempo. Su imagen sonrió pero él no lo había hecho. El reflejo levantó una mano y apagó la luz. Mariana tomó el último tren de la noche. Solo quedaban ella y un hombre en el extremo del vagón. A la siguiente parada, el tren se detuvo pero nadie subió ni bajó. Cuando las puertas se cerraron, el hombre seguía allí pero ahora más cerca. Rubén arreglaba una radio antigua cuando de repente comenzó a transmitir estática. Subió el volumen y escuchó un susurro: «Te encontré». Apagó la radio, pero el susurro continuó desde detrás de él. Paula tiró un viejo muñeco de su infancia al basurero. Al día siguiente, lo encontró sentado en su cama. Pensó que su madre lo había recuperado y lo quemó en el patio. Esa noche, despertó con un susurro en su oído. Eso dolió. Marcos rentó un apartamento con una advertencia: «No abras la puerta roja». Una noche, la curiosidad lo venció y giró el pomo. La puerta se abrió a la oscuridad total. Desde dentro, su propia voz le dijo: «No era para ti».
Ana vivía en un departamento pequeño. Cada noche, apagaba la luz y se acostaba. Pero siempre, en la penumbra, veía una sombra en el pasillo. Un día, dejó la luz encendida antes de dormir y la sombra seguía ahí. Raúl encontró un teléfono viejo en la casa de su abuela. Decidió probarlo, pero no tenía línea. Sin embargo, a las 3 am sonó. Al contestar, una voz susurró su nombre y luego colgó. Carla subió al último piso de su edificio, aunque sabía que no debía. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el pasillo era idéntico al suyo, pero sin luz. Cuando intentó regresar, la puerta del ascensor se cerró y la voz del sistema anunció: "Bienvenida a casa". Diego encontró un dibujo infantil en su escritorio. Era él, con una niña de la mano. Pensó que era una broma hasta que su hermana le dijo que no lo había hecho. Esa noche, la niña del dibujo tenía la cabeza girada mirándolo directamente. Sofía encontró una foto vieja en la casa de sus abuelos. Era un retrato familiar, pero en el fondo, un hombre alto y delgado miraba fijamente a la cámara. Cuando le preguntó a su abuela quién era, esta palideció. Esa foto la tomamos cuando estábamos solos. Carlos siempre dormía plácidamente, hasta que comenzó a sentir su colchón hundirse en las madrugadas, como si alguien se acostara a su lado. Una noche, encendió la luz justo en el momento en que sintió el peso, pero no había nadie. O eso pensó, hasta que la marca del colchón se quedó hundida. Manuel escuchaba un murmullo saliendo del ducto de ventilación de su cuarto. Al acercarse, pudo distinguir palabras. ¿Puedes oírme? Se alejó asustado. Al día siguiente, dejó su celular grabando. Cuando revisó el audio, la voz decía: "Ahora sé que me escuchas". Lucía recibió una llamada con su propio número. Al contestar, una voz idéntica a la suya le dijo con urgencia: "No salgas de casa hoy". Se rió, pensando que era una broma. Salió como siempre y casi la atropellan. Javier soñaba con una puerta roja que nunca había visto en su casa. Una noche, mientras caminaba sonámbulo, despertó frente a esa misma puerta. No supo cómo llegó ahí. La puerta estaba entreabierta y desde el otro lado, alguien respiraba. Cada vez que Carla entraba al ascensor, presionaba el botón de su piso, pero la cabina seguía descendiendo. Cuando las puertas se abrieron, un pasillo de concreto se extendía frente a ella. Al intentar regresar, el ascensor ya no estaba. Miguel comenzó a escuchar susurros justo al apoyar la cabeza en la almohada. Pensó que era su imaginación, hasta que grabó una noche. Al reproducir el audio, se escuchaba una voz clara: "Duerme tranquilo, por ahora". Alberto visitó la casa de su abuela fallecida. Todo estaba intacto, salvo la televisión de su antigua habitación, que se encendió sola. En la pantalla, una imagen fija, la silueta de una persona parada frente a la puerta. Andrea vivía sola. Una noche, mientras leía en su cama, vio una sombra proyectarse bajo la puerta de su habitación, como si alguien estuviera del otro lado. Con el corazón latiendo, miró por la rendija, pero no había nadie. Cuando volvió a su cama, la sombra seguía ahí. Raúl recibió un mensaje de voz de su mejor amigo fallecido hace un mes. Temblando, le dio play. Era su voz, susurrando una frase: "Todavía estoy aquí". Fernanda se tomó una selfie antes de dormir. Al revisar la foto, notó algo aterrador. Su reflejo sonreía, pero ella no lo había hecho. Cuando intentó borrar la imagen, su teléfono se apagó solo. Cada vez que llovía, Sebastián veía al mismo hombre con un paraguas negro parado frente a su casa. Nunca se movía, nunca lo miraba. Hasta que una noche dejó de verlo afuera y lo encontró en su sala, con el paraguas aún abierto. Laura se estaba maquillando frente al espejo cuando notó algo extraño. Podía ver su reflejo, pero no el de la puerta abierta detrás de ella. Cuando volteó a ver, la puerta estaba cerrada. Carlos vivía en un departamento pequeño. Pero algunas noches, cuando caminaba por el pasillo, sentía que tardaba demasiado en llegar a su habitación. Un día, decidió medirlo y al día siguiente, la medida era diferente. Diego tenía la costumbre de cerrar su habitación con llave. Una noche, despertó con la sensación de que alguien lo observaba. Se giró y vio un ojo rojo brillando a través de la cerradura. Marta encontró un viejo cajón que siempre estaba atascado. Con esfuerzo, lo abrió y dentro, solo había oscuridad. De pronto, una voz susurró desde adentro: "Por fin me liberaste". Pablo bebía agua de un vaso cuando notó algo aterrador. Su reflejo en el líquido no lo imitaba. Cuando levantó la cabeza, el reflejo aún bebía.